Hola amigos de lo tentacular. Bueno, la idea de este vídeo es hacer un resumen hasta el día de hoy de lo que ha pasado en Tiras Eternas. Bueno, nuestra historia empieza en un hangar, en un bosque cerca de Arkham y de Boston, de donde son nuestros investigadores, donde viven nuestros investigadores. Eh, Son contratados por Janet Winston Rogers, hija de un magnate de, de la farmacéutica, que después de que su padre muriera a finales de 1936, estamos en verano de 1937, atormentado después de haber vivido unas extrañas circunstancias que nunca contó a su hija, y insistió en que ella le prometiera que no le preguntara mientras estaba vivo, y ahora que está muerto pues las quiere esclarecer de la manera que sea posible. Este hombre, el padre, Winston Roger, se aficionó, según les contó Janet, se aficionó al ocultismo. Empezó a frecuentar unas amistades que ni a Janet ni a la madre de Janet le gustaban. Hicieron que su padre cada vez se distanciara más de la familia, estuviera más cerrado sobre sí mismo. Y algo pasó en 1924, que el padre volvió a la casa muy afectado. No quiso hacer nada más, ni quedó con sus amistades, quemó todos los libros que tenía. Vivía con mucho miedo pensando que algo lo seguía. Decía que había algo que le vigilaba en la casa. Bueno, un hombre completamente atormentado. El doctor Usco, que es uno de los investigadores, lo estuvo tratando durante un tiempo. Tenía unas paranoias y una... Bueno, el doctor Usco sería el que mejor podría dar un diagnóstico, que yo no soy médico, pero vaya, que el hombre estaba muy mal. Pero le hizo prometer a Janet que no se metiera, que no le preguntara, que simplemente él se había dedicado a buscar a los malos y que no le había salido bien las cosas. Entonces ella, después de que su padre muriera solo, encerrado en esa habitación, decidió contratarlo. Allí estaba junto a ella el señor Frank, que era el ayudante de Janet. Janet le subvencionó y le pidió que descubrieran qué es lo que le había pasado al padre. Ella solo tenía unas cartas que un tal Douglas Henslow, desde Savannah, estaba enviando. Y por lo que sabe, su padre nunca contestó. En esas cartas hay unas direcciones y se las da a los investigadores. Los investigadores... Aquí no les voy a poner las cartas. De todas maneras, todo lo que estoy poniendo por aquí está en Roll20 y se puede consultar en cualquier momento. Lo tenéis como pista. Bueno, ahí están los extractos de las cartas que el Douglas Henslow envió a Winston Roger y nunca tuvo contestación. En las cartas hay dos direcciones y las dos son de Savannah. Entonces Janet dice que le da igual, que quiere que vayan a investigar, que está dispuesta a pagarles bien, que pone a su disposición el avión de la familia.
y que el señor Frank Kearns se ocupará de llevar el avión y de pagar lo que hiciera falta. Pues nuestros investigadores aceptan, pues son una gente muy formal, y se van para Savannah, que es su primer destino. En Savannah se dan cuenta que una de las direcciones de esas cartas es el manicomio que hay en Savannah. Y otra de las direcciones es una casa que está en las afueras, metida en los pantanos. Se divide el grupo, uno va al manicomio, otros van a la casa. Cuando llegan a las casas hay un hombre que de muy malas maneras les dice que no molesten, que es este señor, el guardés, Burrothers. Dice que no moleste, que si quieren entrar que busquen una autorización de Henslow, y les dice que está en el manicomio. Cuando llegan al manicomio, por otro lado, los otros aventureros se encuentran con el doctor Keaton, que al oír que van a preguntar por Henslow, sale y se interesa. Por lo visto, en este manicomio hay dos pacientes. Está Henslow, Douglas Henslow y Edgar Judd. Lo que le fascina a este doctor es que son dos personas diferentes y tienen la misma alucinación compartida, o así lo llama él, y le parece muy curioso. Y les invita sin ningún problema a que se entrevisten con estas dos personas. Por lo visto, Douglas Henslow era el que le enviaba la carta, amigo de Winston Roger, y Edgar Judd era del otro lado, de ese grupo o esa secta que estaban en esa confrontación donde Douglas Henslow perdió la cabeza, y Winston Roger también. Hacen dos entrevistas y primero hablan con Henslow. Henslow les cuenta pues eso, que Winston, a ser un hombre de dinero, estaba financiando, que tenían un club del ocultismo, que fueron unas buenas épocas, unas épocas emocionantes en las que perseguían a sectas, hasta que dieron con la secta de un tal Echevarría, un hombre que movía algún tipo de droga por el país. Entonces empezaron a seguir el rastro de la droga y les llevó hasta Los Ángeles. En Los Ángeles, bueno, también les cuenta que eran 5 personas, y que es bastante, bueno, importante. Estoy mirando aquí, por eso paro un poco. A ver, aquí está. Aquí está, vale. Pues nada, eran un grupo de varias personas. Estaba Winston Roger, que es el que financiaba, era un buen hombre, Walter Winston. Estaba Vince Stack, que era un tipo duro. Lo llevábamos el arreglador, porque era bueno con las armas y con las manos. Siempre iba al grano y nunca decía que era una copa. Estoy leyendo aquí la descripción. Él fue el que entró a saco aquella noche y mandó al infierno al par de sectarios con la escopeta. También estaba Catherine Clark, una muchacha muy inteligente. Era la archivista y la cámara, y fue la que se dio cuenta, sacando una foto, de que esa noche se iba a hacer la invocación, la noche donde pasó todo. También estaba Kuhlman, que era un experto en ocultismo. A Walter Winston le salía muy caro tenerlo contratado, tenerlo en la plantilla, pero era muy bueno. Iba en una silla de ruedas y la verdad que no le cortaba eso, nada. La silla de ruedas hacía de todo, nunca fue una barrera para él.
entonces se fueron a esta chica, Catherine Clark. eh, Se enteró mientras sacaba una foto. A Echeverría se enteró de que iban a hacer una invocación esa noche y se lo dijo a Winston. Winston dijo que las estrellas estaban alineadas, que era el momento que iban a invocar algo malo y que tenían que impedirlo. Sin pensarlo mucho, se reunieron todos, agarraron las armas, hicieron cócteles Molotov y salieron al encuentro de esos sectarios. Cuando llegaron a una granja a las afueras de Los Ángeles, vieron que habían sectarios practicando sexo de manera pecaminosa. Era una escena dantesca. Había sodomización, había sadomasoquismo. Y salían como unos tentáculos que terminaban en bocas que estaban unidos a esa orgía. Había como un éxtasis, un frenesí en el ambiente. Estaban completamente absortos. Entonces Vince Stack se acercó al que parecía que era el cabecilla, a ese Echeverría, que tenía un cuchillo enorme en las manos, y le metió un tiro con la escopeta, que hizo que casi partiera a Echeverría por la mitad. Edgar York, que estaba junto a Echeverría en ese momento, cogió el cuchillo y mató a Vince Stack a puñalada. Desde el momento que empezó a correr la sangre, ese éxtasis que había en el ambiente se transformó en un frenesí, en una histeria, violencia. La gente corría. Esto es lo que está contando Henslow, ¿eh? La gente corría hacia las armas, ellos ya tenían las armas y venían esos sectarios corriendo. La boca se volvió loca, empezó a morder, a destrozar. Mientras va contando estos Henslow, se ve que está muy afectado y muy arrepentido porque esa criatura se quedó ahí y no sabe qué habrá pasado con esa criatura. Y cuando le convencen de que ustedes van a ir a por esa criatura y que van a hacer lo posible porque esa criatura se detenga, se anima y les dice que en su casa, en la granja, hay una caja escondida, que allí está lo necesario para poder acabar o por lo menos seguir la pista a esta secta que estaba invocando ese ser enorme. Vale, después pasáis a otra celda y os reunís con Edgar Job. Edgar Job es un tipo flaco, no para de fumar, va rapado, tiene esa cara de loco que podéis ver en la foto. Este se parece, o sea, cuando habláis con él sí parece que está un poco más ido. Es verdad que están medicados, muy medicados. Y hace que esté como divagando. Les dice que casi no recuerda nada de aquellas épocas, que gracias a su amigo George Ayers conoció a Echevarría, que después de conocer a Echevarría, pues eso, ha sido unas fiestas de la hostia, que nunca había follado tanto en su vida, que ha sido su mejor época follando y consumiendo esa droga brutal. Lo único que quería Echevarría era que follaran. Y estuvo en esa última, le dijeron que había una invocación, él fue, y bueno, cuenta exactamente lo mismo, con algunos tipos, ¿no? Él lo vio desde el otro lado, como vino a Sestack, como le metió un tiro a Echevarría que casi se lo carga, y él agarró un cuchillo y se lo clavó. Y cuando vio que esa criatura empezó a matar a la gente, pues salió corriendo. Henslow también estaba muy arrepentido porque él también salió corriendo. Por eso son los únicos dos supervivientes de la granja. O eso creen. Hablan con él y no le saca mucha más información, sino que estuvo en la universidad, que fue en donde conoció a George Sayers, que era profesor, y ahí empezaron a ser migas. Él estaba estudiando matemáticas y que nada, después de que conociera a Echevarría, pues lo único que hacía era estar en esas fiestas que organizaba. Y Echevarría tenía una especie de predilección por él. Eh, a ver, porque creo que hay un datito por aquí.
Papá. Eso, que lo conoció en la universidad, que Echevarría era el nombre de él, que hacía unas fiestas locas, ese Echevarría, drogas, estuvo colocado desde 1923 hasta 1924. Estoy hablando mucho de memoria, por eso estoy leyendo ahora. Y que lo último que recuerda, bueno, también que Echevarría les prometió poder y que cuando llegara Golgoroth conseguirían lo que quisieran, que era, a Golgoroth lo llamaban el pecador del exterior, y por buen motivo, porque vaya que si follaban. No se cansó de repetir que follaba muchísimo. También demuestra arrepentimiento. También comenta algo que es curioso, que dice que Echevarría lanzó un hechizo sobre ellos, o por lo menos sobre él, la noche de la invocación, la noche naranja. Y él cree que el hechizo ese tuvo que ser algo gordo porque fue el único que escapó. A lo mejor fue por ese hechizo. Y, y nada más. A lo mejor se está alargando un poco el vídeo, pero espero que por lo menos les sirva para entender un poco el tema. Bueno, pues nada, con esa información y una notita escrita a puño y letra de Henslow para poder entrar en la casa y que Curroders les permita entrar en la casa, nuestros amigos se dirigen a esa granja. Allí Curroders, después de la nota, los deja entrar y allí conocen a... Bueno, también es verdad que en ese caso todavía estaba nuestro amigo Westmore, que era el rico, y después de haber investigado en la oficina de este hombre se dieron cuenta, del doctor, se dieron cuenta que Edgar John no tenía un duro y estaba utilizando el dinero de la familia de Henslow para financiar la instancia de Edgar John, porque se lo quería llevar para la cárcel. Cosa que le dijo Westmore. Él se puso nervioso el doctor, pero después Westmore diciendo que le iba a financiar, que no había problema, que no iba a avisar a la familia, pues tuvieron un amigo ahí para lo que fuera, el doctor Quito, ¿vale? Cuando llegáis a la casa, Curroder os presenta a la madre de Henslow, una ancianita adorable con un gatito, muy dolida porque su hijo está en el manicomio y por lo que pasó. Y les cuenta que el hijo estuvo un tiempo ingresado, pero después lo dejaron salir, pero el tiempo que estuvo fuera de ese manicomio, pues se hizo muy obsesivo, estaba todo el día en su despacho escribiendo algo o algún tipo de manuscrito y que se pasaba horas y horas por el cementerio de la familia con cuerdas y con cosas. Bueno, se meten en el despacho, vamos a intentar hacerlo más rápido. Entran al despacho, consiguen unas pistas que les llevan a cementerio y en el cementerio de la familia Henslow, que está en la misma hacienda de Henslow, encuentran una caja. ¿Qué tiene la caja? Pues la caja tiene... no, aquí. La caja que está enterrada en ese... En ese... A ver... En ese cementerio. Tiene varias cosas. Tiene un manuscrito hecho por Henslow, con dibujos, intentando describir lo que él vivió. Libro que leyó Ethan, que leyó Dorothy y le provocó alguna que otra pesadilla. Libro donde le explica más o menos lo que ya sabíais, pero con gráficos. Creo que está por aquí, a ver, mira, para ponerlo, porque tiene unos dibujos muy chulos. De lo que pasó en esa granja en el año
1924. También hay una piedra que después resultó ser una piedra que se había sacado de la excavación de Etiopía, de esos grabados. Había mandado Ayers, solo sabes y ahora. Había mandado Ayers a Echevarría como demostrando que todo iba bien. Y una llave de una caja fuerte, junto a una carta en donde Henslow decía que se echaba para atrás y que había una caja de seguridad del First Bank of Long Beach con material que podría comprometer a Echevarría. Pues con todos estos datos, nuestros amigos, van a tener pesadillas y tal, cogen destino hacia Los Ángeles. Un viaje largo de 3 días en el avión. Y llegan a Los Ángeles. En Los Ángeles pasan muchas cosas pasan en Los Ángeles. Muchísimas. Vayan al First Bank y resulta que el First Bank está cerrado, estaba en bancarrota, pero se enteran de que hay una foto del First Bank, de que hay un departamento gubernamental o como se quiere decir, que coge todas esas cajas y esas cosas que tienen los bancos en quiebra y los guardan. Consiguen una cita y consiguen abrir esa caja. Se supone que tiene una foto por aquí, pero bueno, da igual. Abren esa caja y en esa caja se encuentran un montón de fotos completamente degeneradas. Nadie puede excitarse, o bueno, hay que estar muy enfermo para excitarse con ese tipo de imágenes, de grupos de gente completamente desnudos haciendo el amor, pero de la manera más asquerosa que os podéis imaginar. Todo tipo de fluidos, todo tipo de sustancias, bueno, algo realmente asqueroso. Buscan pistas sobre Echevarría, encuentran la casa donde vivía Echevarría y buscando en el registro de la casa encuentran el que era mira la caja de aquí. Encuentran el que era el contable de pensé que había una foto del contable, pero una foto del contable. El contable de Echevarría. Van para allá y también había en la caja estaban las fotos y también había unos libros de contabilidad. En los libros de contabilidad había una sustancia que se hacía llamar N, que después descubrieron que era Néctor, que se vendía a muy buen precio. Y eran unos libros de registro, de cómo se vendía, cómo se compraba, o sea, cómo se producía, cuánta se producía, cuánta se vendía y cuánto dinero se conseguía. Era un montón. Joder, creía que no estaba grabando, entonces sí. Bueno, pues eso. Que está haciendo largo el vídeo, bueno, lo pueden ver 2 veces o 3. Estaba el libro de contabilidad y esa foto. En el libro de contabilidad había un papelito donde ponía como que negro era Echevarría y
Backwall Limusina. En el libro de contabilidad, Negro salía como el que ponía el dinero, como el capo, y Limusina era como el contable que llevaba los cálculos. Esa pista les dio para entender que esas palabras en código, que estaba como encriptado, Negro y Limusina, que se utilizaban dentro de los libros de contabilidad, llevaban a esos dos nombres. Consiguieron la dirección del Backwall, pues tenían el apellido, pero después cuando miraron en el registro en la casa de Echevarría, consiguieron el nombre de Echevarría gracias a entrevistarse con una de las actrices que acudió a las fiestas, pero bueno, según ella, y después pudieron comprobar que no mentía, eh, después de que ella viera que esas fiestas eran degeneradas y tal, pues no quiso saber nada más. Se llamaba Olivia Clarenton. Pues en esa fiesta ella les habló y les dijo que sí, que fue una fiesta además súper guay, toda pomposa y tal. Y ahí descubrieron que el grupo de Echevarría estaba formado por tres personas. El Echevarría, Samson Trammell y George Ayers, que era el profesor de universidad. También fueron a la policía, es verdad, no nos olvidemos de eso. Y allí algo pasó, que mientras buscaban los archivos, uno de los policías que estaba en el registro y ver que estaban buscando, pues se quedó mirando mal, no me acuerdo cuál era el investigador que estaba allí. Pero sí es verdad que después de eso empezaron a pasar cosas, se notaban que los perseguían y tal. Bueno, uno de los que ya no está, de los investigadores, fue a la universidad y allí consiguió el trabajo de George Ayers. En ese trabajo de George Ayers, lo que se pudo saber era que George Ayers estaba obsesionado con Golgoroth y el pecador del más allá, pero que después investigando se dio cuenta que este hombre, por ahí está escrito, hay un escrito por ahí, pero bueno, que este hombre, Echevarría, les estaba mintiendo, que realmente él decía que invocaba a Golgoroth, pero realmente estaba invocando al mentiroso del más allá o algo de eso. Y eso le enfadó muchísimo hasta que habló con Echevarría. También se dio cuenta que había un español, un tal Bartolo Acuña, que había descubierto una excavación de un grupo, de una tribu en Etiopía que hacían culto a un dios que también pues pedía como sacrificio pues sexo y tal. Entonces eso, y ese señor, George el Bartolomé Acuña, buscaba financiación para poder seguir con la excavación. Cuando se enteró George Ayer, se lo dijo a Echeverría y George Ayer cogió y se fue para Etiopía y nunca más se supo de él. Sí dejó un montón de papeles atrás y por ahí está, no sé exactamente dónde, eh, todo lo que él encontró. Creo que está en el grupo de Discord, por uno de los chats están las cartas que puso él. Y nunca más se supo de George Ayer nada. Estuvo un tiempo enviando algunos informes, envió la piedra, pero después nunca más se supo de él. Desapareció en Etiopía. Pero la mala suerte es que cuando estaba mirando esos documentos apareció un hombre. Un hombre bastante rudo, bastante con mala leche, y intentó amenazar a... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si me acuerdo cómo se llamaba. Ah, McConnell, la doctora McConnell. Una mujer valiente donde las haya. Pero la presión le pudo. Y después de que este hombre la amenazara, le dijeran que se mantuvieran a mudar, que no tenían nada que hacer en Los Ángeles, ella cogió y se fue de Los Ángeles. Igual que Westmore, que también eh, se perdió con sus amigos de fiesta y nunca más se supo nada de él. Bueno, pues este tío les empezó y las amenazó con que se estaba metiendo donde no los llamaban y que se fueran. Que no tenían nada que hacer en Los Ángeles, que no estuvieran removiendo mierda y tal. Cosa que les importó poco. Después de que se fuera la doctora Louise McConnell,
y se fuera Joseph Westmore, apareció en escena nuestra querida Sullivan, contratada por Janet en Los Ángeles. Ella sí, como buena policía que era, vio cómo estaba el coche de este Pisman por fuera esperando que salieran del hotel, cogió la placa, consiguieron la casa de donde vivía este hombre y fueron a saco con él y lo dejaron pues desnudo en la carretera a Eastwood. Después de eso sacarle todo lo que pudieron. Él trabajaba para Trammell, mentira, trabajaba para un hombre que trabajaba para Trammell, aunque él no trabajaba para Trammell, sino directamente por el capitán, se hacía llamar. Y les dio la dirección de donde vivía ese señor Trammell. Nuestros amigos se fueron para la casa de Trammell. Allí conocieron un jardinero de la casa de al lado que había visto cómo ese señor Trammell salía a veces desnudo al jardín y se ponía a copular con el jardín, loco. Veía movimientos por las noches, como si entraban coches que se iban muy rápido, como si hubiera un movimiento de algo raro. Y al ver al padre Carpeles allí, pues se emocionó y dijo, hombre, ya que vino el padre Carpeles es que Dios está en esto, y se atrevió a acercarse y contar todo eso. También les llevó por un borde de su casa, del jardín, en donde había una boca fosilizada con un crucifijo, un pequeño rosario, que este jardinero reconoció que le había tirado a la boca. Él estaba trabajando y de repente escuchó como unos siseos, como unos... Y cuando miró estaba esa boca que le persiguió con intención de morderlo. Y él le tiró la cruz creyente y esa boca se solidificó con esa cruz en la boca. Y ahí estaba. No sé si esa boca la cogieron. También es verdad que fueron a la granja. Me había despistado. La granja estaba completamente quemada y los trabajadores que se estaba haciendo en la urbanización no querían entrar a trabajar ahí porque decían que habían animales salvajes y que habían tenido sueños raros cuando entraban en esa propiedad, por eso la habían dejado para el final, no querían trabajar. Ahora fue a entrar y le atacó un gato que por desgracia o no, se llevó una patada en toda la cabeza de Cora, quiso que muriera, sacó una foto, el gato estaba como desfigurado, tenía como los dientes desalineados de esa boca, tenía los ojos medio doblados, era un gato bastante feo. ¿Y qué más? Bueno, ya con todo eso, se metieron en casa, fueron a casa de Trammell y empezaron a investigar. Pero tampoco investigaron mucho, vieron una oportunidad porque entraba un coche al garaje y se lanzaron muy valientes a esa casa. Después de estar un rato y Usco estar al borde de la muerte, se llevó el par de disparos, Sullivan también, consiguieron el testamento de las emanaciones de la boca. ¿Cómo se llamaba? Por aquí está. El testamento de las emanaciones de las bocas babeantes. Lo consiguió Cora en lo que parecía ser el despacho de Trammell, que voy a poner una fotito del señor Trammell por aquí. Libro que leyeron y les dio muchas pistas, pero bueno, pero no tenían tiempo para mirar en ese momento porque se había liado la cosa, habían tiros por todos lados. Y ya cuando iban a salir apareció este señor Trammell desnudo que venía del sótano. Se oían las sirenas de la policía venir de fondo y entonces, pues después del par de tiros y hacer que este hombre cayera para atrás, probablemente muerto, se subieron a un coche y escaparon de la policía conducido por Uzco. Fue una gran hazaña de Uzco porque hizo una conducción excelente, dejando atrás la mansión Trammell. Como estaban heridos, se escondieron y sí es verdad que leyeron en los periódicos que la policía encontró algo raro en esa mansión y que a la semana la habían mandado demoler. Nunca se supo, nunca fueron a ver qué es lo que pasaba en esa mansión, pero esa mansión la demolieron. La, la ¿Cómo se dice? La versión oficial o la versión que se daba en el periódico era como que se habían encontrado fallos estructurales en la casa.
pero a ustedes les suena que algo tuvieron que ver esa policía al entrar allí como para mandar tirar la casa. O sea, algo tuvieron que ver. Bueno, en ese testamento que encuentran, eh, se sacan muchos datos. Uno de los así datos también está escrito por ahí en otro resumen que lo volveré a compartir o lo fijaré en el canal de Discord, donde que este tío Trammell parecía que tenía claro que Echevarría había mentido sobre Golgoroth y que nunca fue el dios legítimo al que estaban adorando la secta, ni en 1934 ni ahora. Que él creía que el hombre negro o al que estaban adorando era Nyarlathotep, que se le había mostrado a él, a Trammell, como la verdadera fuerza inspiradora detrás del néctar y las bocas, Nyarlathotep. Y también daba a entender cómo esa, esa secta se había extendido desde California hasta abarcar el mundo entero con operaciones en diferentes localizaciones. Hablaban de México y una casa de música que se llamaba Luz Record, quiero recordar. También había una carta de... míralo bien que lo tengo por aquí. Bueno, hay que decir que todo el libro estaba pegado, parecía que había semen, ese orín, era una auténtica locura. Tanto que quiso perder algún poco la estabilidad al que lo leyera. Y uno hablaba de que una se había pegado cartas de una tal S.S. que hablaba de la naturaleza metafísica del ser al que venera la secta. Y creía que la corresponsal o el corresponsal que escribe la carta creía que el conocimiento era de vital importancia y que él creía que Trammell se podía equivocar en sus conclusiones, como que no. Tenía una manera de entenderse como que era una mujer el que lo escribía y que estaba al mismo nivel, no estaba ni por encima ni por debajo. La carta había una dirección que se pudo sacar que era de un piso de Daniel Louman en Bangkok, Tailandia. O sea, se ve que la carta que este Trammell le había dicho de que él no creía que fuera Golgoroth, sino que era Nyarlathotep, y esta corresponsal le decía que podría ser que sí o que no. Y la dirección que ponía era de eso, de un tal Daniel Louman en Bangkok. También venía otra carta que de a principios de este año que ofrecía un breve tratado sobre varios métodos para incrementar la producción de emanaciones de los secrísimos orificios de la cosa, que proponía determinados actos depravados que teóricamente agradaban a la cosa del millar de bocas y por lo tanto estimulaba la producción de néctar. En el capítulo citaba ciertos experimentos llevados a cabo por Montgomery Donovan en Malta demuestran que un sacrificio significativo puede multiplicar varias veces las bendiciones del esputo de nuestro Dios. Por lo que ve, parecía que Trammell era un poco escéptico sobre esa aseveración, aunque fuera el autor del pasaje. En la hoja en la que estaba escrito también había un capítulo, una página doblada de un libro de contabilidad que parece ser el registro de producción diaria del néctar en La Valeta, que eso es en Malta, a principios de 1937. La producción parece haber sido más o menos constante hasta llegar a una fecha específica, la cual se triplica prácticamente de un día para otro.
Las fechas son más o menos una semana antes de que Janet los hubiera contratado, por ahí, y estaba marcado ese día en ese registro contable con una estrella. Creo que alguien gastó un punto de contabilidad ahí y se pudieron dar cuenta que los números esos querían decir que en Malta las cifras o sea, las cifras que sacaron después del sacrificio que se hizo, que estaba hablando ese Montgomery Donovan, eran verdaderamente horripilantes. Y que la cantidad de néctar que se estaba produciendo podía llenar un continente, o sea, que podía servir para todo un continente, o sea, que se había triplicado de una manera brutal la cantidad de néctar que esa boca que estaba en Malta estaba produciendo. Y después un capítulo que no estaba acabado del Testamento también mezcla manuscritos y cartas pegadas sobre el poder de la voz de la boca o de su canción. Y el texto consiste fundamentalmente en suposiciones y posibilidades de cómo la voz de una boca mayor podría tener el poder de cautivar o iluminar. Al final, las especulaciones manuscritas dejan paso a unas cartas escritas en castellano con papel timbrado que pone de Luz Record. Y la dirección aparece un apartado de correos, un apartado postal de la Ciudad de México, el 16 o 1629. Y informaban esas cartas sobre entusiasmo, ¿no? Informaban con entusiasmo que nuestra próxima grabación y las grandes posibilidades de las canciones se me acaba de caer esto, a ver si no hay problema. Vale, entrando. Y que las grandes posibilidades de las nuevas canciones. Las cartas están escritas cada vez de forma más grandilocuente y más a la defensiva que la anterior. Está claro que el autor de las cartas, que firma como J.B., no estaba cumpliendo con los resultados que anticipó en las primeras cartas entusiastas. Y las cartas prometen una nueva experiencia que podrá competir con la del néctar y que la distribución de néctar volverá a sus cantidades originales una vez tengamos listo nuestro álbum. Hay muchas referencias a De la Luz y cómo el próximo disco lo va a cambiar todo. Y la última carta de JB está escrita con un nuevo tono de hostilidad soterrada, en las que el par de extractos de la carta se refiere al Dios y tu Dios en lugar del tono reverencial que empleaba en sus primeras misivas. Y la carta esta, la última, estaba fechada 3 semanas antes de que habéis robado ese testamento. Bueno, yo eso de todas maneras está todo escrito por ahí, ¿eh? Yo lo compartiré y lo pondré como mensaje fijado. Volvéis a Sabana no, perdón, a Langar, a ver a Janet y le contáis todo. Bueno, en el viaje en el avión les han puesto una bomba que consiguen desactivar. Una bomba que les asustó bastante porque primero le echaron la culpa al piloto, el piloto demostró que no tenía culpa de nada. O bueno, por lo menos le creyeron, pues evaluar sinceridad. Se dieron cuenta que nada. Bueno, cuando llegaron otra vez y hablaron con Janet, Janet dijo que estaba dispuesto a seguir. Que si eso era tan horrible, si había una secta a nivel mundial y tal, que creía que deberían acabar con ella. También es verdad que cuando llegan, pues bueno, tienen vuestras vidas familiares. La hija de Sullivan está teniendo pesadillas, donde ve a la madre, eh, pues en problemas y lo pasa muy mal. El padre Carpeles ha perdido la fe y está perdido. Uzco yo creo que iba bastante bien. Cora
con su novio también bien. Pero bueno, ahí encuentran un hombre gracioso, bueno, gilipollita, la verdad, que al final acaba también desnudo y en la carretera de Ismu, pero a ese hombre le sacan un vial de néctar. Néctar que el doctor Usco intenta investigar, creyendo siempre que está a punto de descubrir algo, y casi volviéndose loco intentando descubrir eso que contiene, porque parecía vivo y no, parecía que era un material alienígena, y eso, casi pierde la cordura intentando adivinar qué era, pero bueno, gracias a sus compañeros pues desistieron. Y nada, ahí eligen nuevo destino y quieren ir a Etiopía. Y nada, Etiopía lo hemos vivido hace poco, llegan a Etiopía, está un país que está en guerra, se está preparando una guerra, allí consiguen hablar con Acuña, que Acuña les explica todo lo de la excavación, preguntan por Ayer y le dice que él no sabe nada de Ayer, les consigue un libro, el libro que inspiró a Acuña a buscar la excavación y les ayudó. Y como esa excavación parecía que cada vez iba peor, había como una fuerza negativa o alguien, algunos hilos oscuros que se movían que no querían que eso siguiera avanzando de alguna manera. Ahora ya sabéis, y si no pues los digo, que eran los custodios que no querían que llegaran a esa boca que los custodios han estado todo este tiempo, ya que Jerome lo ha contado, han estado protegiendo para que no estuviera cerrada y que ese mal que estuvo en antaño dominando Etiopía, pues que quedara sellado. Y esa excavación al final fue avanzando, con todas sus penurias, despacio y tal, pero consiguieron llegar a esa boca. Y entonces fue cuando los custodios tuvieron que actuar y quitar el sello, que no era otra cosa hacer que ese volcán erosionara y así se llevara por delante esa boca. ¿Qué pasa? Eso fue en 1926 y estamos en 1937, han pasado muchos años. Y, y cuando nuestros investigadores van a ir hacia esa excavación, se encuentra con Jerón, ese custodio que es el que le cuenta. Pero Jerón y sus compañeros custodios sí empezaron a notar que pasaba algo en ese poblado del Dalol. Habían tribus afar, tribus que son nómadas, que no suelen quedarse asentadas en ningún sitio fijo mucho tiempo. Empezaban a quedarse allí. Gente que por razones tuvieron que pasar por ese poblado, hablaban de que allí había gente mutilada, que la gente estaba como un poco loca allí. Entonces los custodios estaban empezando a sospechar de que ese mal que había estado latente, durmiendo durante tanto tiempo, estaba empezando a surgir. Y vio la oportunidad con los investigadores de, bueno, pues intercambiar, pues yo les voy a llevar a George Sayer, que sé dónde está, pero ustedes me van a ayudar a ver qué es lo que pasa en Dalol. Cuando llegan a Dalol, pues sí, pues ven de que ahí lo llamaban agonía, ese mal está yendo con el viento y que la jefa de la tribu tenía una boca en el pecho, una boca menor en el pecho. Eh, Ahí escapan, huyen, pero ponen en conocimiento a los custodios de que han matado a la líder, pero de que se está empezando a venerar a ese mentiroso de ese, me gusta más como lo llaman aquí, esa cosa del millar de bocas, la boca que alimenta a ese monstruo que vive bajo la tierra, y hacen que los custodios tomen cartas en el asunto. Van a los restos de donde estuvo la excavación, que no queda nada porque está desolada. Sí es verdad que encuentran un diente. Uzco tiene un buen susto, que creía que Jerón moría devorado por una de esas bocas, mientras era mordido por un montón de boquitas chiquititas que le mordían la espalda, el culo. Pero nada, era todo un sueño. Y Jerón, como prometió, les lleva a ver a, a George Sayer. George Sayer es un hombre, ahora lo podríamos llamar hippie. Iba desnudo, famélico, con una boca en el estómago fosilizada.
Un hombre que lleva muchos años sin hablar y le costó hablar. Un hombre que no quería contestar preguntas que no fueran relevantes. Una persona que no quería gastar su voz en preguntas que no considerara oportunas. Y después de hablar y sacarle poco, sino hablar de Edgar George, que parecía que tenía mucha afinidad, nuestros amigos se van. Se van de Etiopía con cosas, o sea, saben cómo solidificar una boca, saben cómo solidificar una boca o cómo podrían a lo mejor solidificar una boca mayor. Han salido con un bronceado muy bueno de sol africano. Han salido con un nuevo amigo, el gran Jerón, hombre valiente donde los haya, manejador de sable y de fusil. Y la última partida, o en el último momento, nuestros amigos dirigiéndose al barco para salir de este país caliente y pobre y a punto de estallar en una guerra de estos italianos, solo vienen a fastidiar. Aparece un viejo peculiar, característico, que viene ofreciendo un libro tan viejo y tan asqueroso como él, a cambio de un beso, a cambio de un secreto. Parece que quiere jugar con ellos, con nuestros investigadores, pero al final lo cogen. Y cuando Jerón lo mira, se escandaliza de ver lo que hay dentro. Con esa última imagen, nos quedamos con Jerón cerrando ese libro, mirando a sus compañeros y caminando por esa pasarela hacia ese barco. Y espero que este resumen, que ha sido largo, sirva de algo. No sé si lo complico más o no, pero yo creo que es un resumen que puede valer. Pues nada, señores, esto sería hasta la sesión 20 de Mentiras Eternas. ¿A dónde irán nuestros investigadores ahora? Pronto lo sabremos. Chao, chao.